Siempre cuando llegan estas fechas aparecen, como por arte de magia, las noticias sobre un hombre, sobre su misterio, Jesús de Nazaret. La Navidad nos recuerda el nacimiento misterioso, el enigma vital, el mensaje revolucionario, pero siempre queda como una pieza por encajar en el gran puzzle, en el mosaico, como si no supiéramos todo en torno a un hombre, a un Dios para muchos, a un enviado para otros, que cambió su mundo. Y que de alguna forma lo sigue cambiando, aunque hay no pocos que aseguran que su mensaje se ha corrompido, o se ha perdido la esencia, se ha perdido la conexión sagrada, se ha quedado todo en la parafernalia y no en lo que de verdad importa. La última noticia nos habla de inscripciones, como tantas otras veces, en torno a Jesús y algunos de sus acontecimientos, algunos de sus milagros o intervenciones entre los humanos, una especie de exorcismo o encantamiento que termina de alguna forma con una piara de cerdos tirándose por un acantilado. Una cuestión propia de los evangelios apócrifos, de los evangelios gnósticos, de los evangelios más desconocidos e incluso prohibidos en su tiempo. Pero al final realmente da igual que estos documentos arqueológicos, epigráficos, las inscripciones, los datos, las fechas, los nombres, osarios, tumbas, señales de su paso, hasta huellas. En los últimos 25 años he seguido con discreta atención todos los pequeños resortes que en el fondo intentan hacernos entender que hubo un hombre que parecía realmente un extraterrestre, alguien no humano, por su mensaje y por sus poderes, y por la confianza en lo que hacía, y por su convencimiento. Sin embargo, todas las inscripciones, como esta última, todos los elementos físicos, de verdad, parecen lo de menos. Y es que hay un Jesús más profundo, más enigmático, más heterodoxo quizá, que a mí es el que me interesa o me ha interesado siempre. Porque yo personalmente no he llegado a conocer la biografía de Jesús, lo poco que se puede conocer desde el ámbito dogmático, desde el ámbito de la creencia desde niño obligada. No, yo he llegado a él a través de la investigación, del misterio, del interés personal ya en la madurez, y que me ha conducido a una idea, un personaje, una entidad que desde luego es asombrosa, desde luego es insólita y desde luego puede ser muy enriquecedora espiritualmente. Yo busco algo más físico, más de este tipo de cosas que llegan en Semana Santa y llegan en Navidad, más la pieza clave, el documento perdido, el código extraño, en fin, lo que nos llama la atención en una capa que en el fondo no deja de ser la corteza de las cosas. Ahí no está lo mollar, ahí no está lo importante, pero es lo que nos hipnotiza, y quizá yo buscaba algo de eso en una cueva en Tierra Santa. Era una tierra muy vigilada, era una tierra de extrema pobreza, pero al mismo tiempo daba la impresión, a cada paso, con cada huella, de que se escondían en ella tesoros importantes. Era una cueva como otras tantas que he visto a lo largo del mundo. No tenía nada de especial aparentemente. Por eso me lancé desde el autobús, desde el pequeño autobús, rápido, sabiendo que solo tendría unos minutos. Y comencé a ascender.
casi intentando abrirme paso, buscar aliento entre las bocanadas de fuego que surgían de la arena, porque aquel aire abrasaba. Estaríamos en unos 50 grados de temperatura. Quemaba el ambiente. Pero yo con pies y manos seguía subiendo, como una prehistórica tortuga, torpemente. Me iba poco a poco elevando por encima de aquella duna que moría en unas pequeñas cuevas. A mi lado una joven, Carmen Porter. Hacía ya mucho que nos conocíamos y los dos buscábamos lo mismo, la sensación de meternos en las cuevas de los manuscritos del Qumran, de los manuscritos del Mar Muerto, las cuevas a apenas a un centenar de metros sobre nuestra cabeza, donde dicen se encontró el credo oculto que influyó en Jesús. Porque en aquel momento, os hablo de 1999, yo estaba convencido por algunas lecturas de que Jesús tuvo ciertas influencias, ciertos maestros a su vez, ciertas personas que le influyeron poderosamente en su toma de perspectiva vital. Se hablaba de los esenios, se hablaba de esa cultura que dejó una serie de escritos cuyos rollos son examinados en diferentes museos del mundo. Muchos años después, me encontré con el doctor, querido amigo Antonio Piñero, que me enseñó, mejor dicho, a conocer un poco más los entresijos de aquellos documentos, de aquellas historias. Y entonces no tuve nada claro. Lo que yo buscaba eran piezas, lo que yo buscaba eran documentos periodísticos. Lo que buscan ahora en las noticias sigue siendo eso, llamar la atención. Es normal, es nuestro oficio, pero a veces el periodista se convierte en investigador del misterio, de sí mismo incluso, y entonces empiezan a importar más otras cosas. Y a mí con el tiempo, con los documentos de aquella ya, con el estar en varios lugares donde me sentí muy impregnado de la fuerza que todavía, aunque sea retazo, seguía allí, yo me fui preguntando más por el mensaje, por el insólito Jesús, y me empezaron a importar menos esas piezas del mosaico, esas inscripciones, esos documentos, esas cosas objetivas, sólidas, aparentemente probatorias de que Jesús existió y realizó sus milagros y contó sus cosas. A mí lo que me importaba más bien era Él. Ya en la cueva de Qumran, viendo la pobreza extrema, viendo aquel lugar, yo me pregunté desde las alturas, cuando alcanzamos la cima de esas oquedades, yo dije, este hombre tuvo que ser realmente excepcional. Oteando el horizonte, aquel horizonte que, repito, quemaba con un aire ardiente, yo me pregunté, ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue este Dios? Para cambiarlo todo. ¿Cuál era su verdadero poder? Y recuerdo que estaba yo en aquellas disquisiciones cuando de pronto unos carromatos con militares armados y con sus subfusiles en la mano pasaron muy cerca y nos hicieron un gesto de desaprobación. No estaba muy de acuerdo. Y aquella avanzadilla que habíamos formado, pues tuvimos que bajar discretamente, rápidamente también, como habíamos ascendido, desde luego pensando que podíamos meternos en un buen lío. 1999, han pasado prácticamente 17 años y, por lo que parece, el asunto en Tierra Santa, como una maldición, sigue exactamente igual, con los mismos fusiles, de alguna forma escaneando las zonas donde antes se habló de milagro, de exorcismo, de luz, de deidad, de enviado. Hoy las armas parece que lo siguen ocupando todo. Pero en lo alto de aquella cueva, en el Qumran, en la misma cueva donde en 1947 se encontraron algunos documentos muy importantes para entender el cristianismo primitivo, el nacimiento de algunas ideas, en la misma cueva, en la boca oscura del desierto de Tierra Santa, en pleno corazón de Israel, yo me empecé a preguntar por la fuerza de aquel ser. No es normal
y a veces parece que se obvia, que se deja a un lado. Aquel hombre no pudo ser un santón como otros tantos. Aquel hombre no pudo ser un visionario como tantos. Aquel hombre no pudo ser un loco, como han asegurado otros historiadores con total desprecio, como tantos y tantos había. No, aquel hombre tuvo que ser algo diferente. Y buscando eso diferente, más que la cosa, más que el caso, más que el documento, dato, prueba, buscando aquel porqué, yo empecé a aprender algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros. Poco tiempo después de aquella visión en el Qumran, tuve la oportunidad de encerrarme en un lugar para mí bastante sagrado, siguiendo la ruta, pero en España, en Sigüenza en concreto, en su parador, bien conocido por los espectros y bien conocido por la historia. Yo me encerré en un momento clave de mi vida, en uno de esos momentos importantes, en esas cimas y sierras que hemos comentado en algún universo Iker. Yo acababa de marcharme de la revista donde trabajaba, donde tenía un puesto importante, y como en un impulso algo me obligó a pernoctar. Era noche de nieve y me fui directamente a Sigüenza. Recuerdo que Carmen me dejó un mensaje alentador, un mensaje de apoyo. Qué importante es esto, ¿no? Cuando tú tomas una decisión que está pues en contra prácticamente de todo lo lógico, perdiendo tu sueldo, perdiendo tu estabilidad, perdiendo tu estatus, perdiendo todo, pues la persona que vive contigo y que estaba en la cueva del Qumran, la persona que comparte tu vida contigo, pues te apoya, ¿no? De una forma tan gráfica, con una simple carta pequeña, con un mensaje de apoyo, de estar ahí. Y entonces yo me sentí con fuerza y me marché directamente a Sigüenza en la noche, en la madrugada. Aún recuerdo la cara de los dependientes, de los empleados que estaban allí. Nevaba, había una gran capa de nieve blanca y fría. Era el contraste con la ardiente arena del desierto. Y yo entré como quien entraba realmente a otro mundo, como quien venía de una situación vital y se encadenaba con otra que iba a ser muy diferente. Pero tenía un objetivo y había elegido una de esas habitaciones donde pasé 4 o 5 días en la más absoluta soledad. Mi objetivo era ahondar en un libro, en un viejo libro. Y precisamente, y lo estoy recordando ahora mismo mirando a la inmensidad de la noche y a la vegetación, aquel libro, Fronteras de lo Imposible, el capítulo concreto que yo extendí, que tenía que trabajar en él, era uno sobre Jesús y los manuscritos del Mar Muerto. Me tuve que basar en Geza Vermes, en un investigador, en un erudito, uno de tantos que intentó descifrar, de alguna forma, todo aquel complejo mundo del cristianismo primitivo, aquel complejo mundo del año cero y aledaños. Y entonces, en el corazón de la Mancha, después de haber visitado, recorrido, fotografiado Tierra Santa, Israel, Jordania, Egipto, después de haber estado en muchos lugares donde estuvo Jesús, donde supuestamente puso su mano, puso su pie, donde fue ungido, donde hizo milagros, donde arrebató a los demonios de los cuerpos de algunas personas, donde dijo sus palabras, donde estuvo llorando lágrimas de sangre en el Monte de los Olivos. Después de todo eso, resulta que en Sigüenza yo condensaba la información y empezaba a atar cabos. El mensaje de Jesús se había abierto paso. Era francamente interesante. Y entonces supe que hacia el año 30 de nuestra era, una secta judía empezó a hablar convencida, es el gran cambio, de que habían directamente tomado contacto con el hombre Dios. Y ojo, porque estas personas, unas pocas, tienen tal fuerza al contar su historia, tal convencimiento, que no se parecen a ninguna otra secta que haya habido en esa región, que por cierto era muy proclive a las sectas, a los alucinados, a los vendedores del apocalipsis. Aquí, y yo lo repasaba febrilmente, tomando agua con gas sobre una especie de pupitre y mirando la inmensidad del campo de la Mancha desde el castillo de los obispos de Sigüenza, yo condensaba toda la información y entonces era consciente de que allí estaba la primera diferencia. Un grupo de unas pocas personas, unos apóstoles, que habían
difundido ligeramente el mensaje. Estaban convencidos de que aquel que llamaban Jesús de Nazaret era realmente alguien diferente. Ahí estaba, repito, el primer misterio. No era como otros casos. Las personas, el grupeto de personas que se desplazaban por aquella tierra que yo más bien conocía, gracias al reporterismo, habían visto hechos extraordinarios. Habían presenciado con sus propios ojos cosas increíbles. No trucos de cualquier mago, no espejismos de cualquier vendedor de imposibles, no. Aquella gente, en el año 30 de nuestra era, habían visto cosas inconcebibles. Así empecé a comprender a Jesús no desde el punto de vista religioso puramente, sino desde el punto de vista misterioso. El hombre y su misterio, el Dios y su misterio, para evitar cualquier suspicacia. Desde luego para mí, el iniciado extrahumano y su misterio. Vino para dar un mensaje y caló tan hondo que transformó la vida de sus coetáneos. Hoy vemos y sabemos que el poder de la comunicación, el poder de la palabra, es capaz de transformar neuronalmente a las personas. Es capaz de convertir a las personas en aciagos seguidores. Pero tiene que haber algo más, un hecho diferenciador. Alguien que comunique bien simplemente no puede convertirse en Jesús ni generar sus efectos. Alguien que haga trucos, que tome atajos, que intente engañar, al final siempre acaba siendo sorprendido. Por tanto, en el año 30 de nuestra era, 30-31 de nuestra era, dicen los especialistas, algo está pasando en las tierras de Judea. Algo está pasando y nadie lo entiende del todo. Empieza una pequeña gran revolución que acabará dominando el mundo. Aunque luego, podrían decir algunos, se haya olvidado de forma tan clarísima el mensaje profundísimo, el mensaje hondísimo, y se haya sustituido en ocasiones por otras funciones, aunque no queremos hablar precisamente de religión, quizás sí del concepto profundo del religarse con lo sagrado, con lo elevado, con lo luminoso. Y Jesús es un ejemplo perfecto, creo yo, de ese enviado que viene a cambiar su tiempo y a cambiar el mundo. Sabemos de su aspecto lo que sabemos por el arte. Pocas descripciones hay de Jesús realmente. Es más, qué sorpresa cuando revisando en aquel lugar discreto en el corazón de la Mancha las primeras imágenes de Jesús en el arte, yo me daba cuenta de que muchas veces el arte dulcificó gestos, dulcificó aspecto. Sin embargo, había discrepancias. En las primeras catacumbas de Italia que pude visitar, el aspecto de Jesús era un tanto diferente, a veces incluso imberbe. Pero es lo mismo, ¿qué más nos da recrearnos en el signo? Si pone el dedo así o lo pone asá, si la estrella X coincidía con su nacimiento, si tenía barba o no. En el fondo eso, ¿qué importa? Lo que importa, llegado determinado momento, es el mensaje hondo que caló en los suyos. Esto sí que me importa a mí, porque había personas que estaban dispuestas a dar su vida, a dejarse torturar, a dejarse despellejar, a dejarse descuartizar, sin renegar de algo que habían visto. Es decir, estaban completamente convencidos. Hay historiadores que aseguran que Jesús fue uno de tantos, un taumaturgo, una persona que incluso podría tener ciertas dotes de sanación, desde luego de psicología profunda, de conocimiento de la palabra, un predicador, digamos, con varios pluses. A mí eso, a la vista de lo que yo he estudiado, una simple opinión, se me queda muy corto. Simplemente podemos decir que no hay casos parecidos, no por el éxito. Algunos hablan de que como tuvo éxito la religión cristiana, hoy hablamos de Jesús como un vector que tenía que ser sobrenatural. No, los acontecimientos que los historiadores han registrado, de los que no cabe duda, es de la presencia de un individuo que podríamos calificar de extraterrestre por lo extraño que es en aquel momento, como si alguien de fuera del mundo se manifestase en el mundo para cambiarlo. Eso son datos que ocurrieron, que no hay duda. Personajes históricos que poco a poco va desempolvando incluso la arqueología. Una arqueología
que a partir de los años 40, con Keller en la cabeza, se obsesionó por demostrar que la Biblia tenía razón. Y por supuesto, una parte de la Biblia, clave, era la huella de Jesús, la esquiva, la escurridiza en el fondo huella de Jesús, que como todos los buenos misterios, no se deja atrapar con facilidad. En otros lugares, por ejemplo, conocí la tumba del jardín, que aseguraban que era el sepulcro apócrifo de Jesús, la piedra de la unción, lugares donde Jesús estuvo y que se referían a una vida oculta. También, como a muchos, aunque no me parece lo más importante, me interesó la vida oculta de Jesús. Y digo que no me parecía lo más importante porque la vida pública de Jesús, la vida hasta oficial de Jesús, me parecía mucho más estremecedora, mucho más increíble. La historia, en el fondo, la conocida, nos hablaba de un hombre que seguía las pautas del camino iniciático y que era sacrificado, de alguna manera por quienes no lo entendían, como un mensaje a futuro. Ese mismo individuo tenía el don de la profecía, el don de la visualización, y desde siempre había manifestado una energía especial que casi no sabía cómo controlar. Era una fuerza superior a él, y poco a poco él mismo va siendo consciente de la misión, de la altísima misión que le ha sido encomendada. Pero la gran clave es que, por supuesto, los milagros, los exorcismos, el devolver la visión a alguien, el arrancar los demonios del mal de otra persona, todo eso le va convirtiendo en alguien que es irreemplazable, que es el único. Me imagino que otras sectas, otros magos, otros videntes apócrifos, lo tuvieron que pasar muy mal, porque llegó una estrella refulgente, alguien que seguro generó envidias, porque tenía un poder real, un poder auténtico. Pero por encima de todo esto hay algo más extraño, el mensaje, la palabra, lo que a través de signos, gestos y acontecimientos extraños venía a contar alguien en un tiempo de guerra, de sangre, de deshumanización. En mitad de la barbarie llegaba alguien hablando de amor. Y a mí, queridos amigos de Universo Iker, esto es lo que de verdad me llama la atención. Esto es lo que de verdad me impresiona. Porque está muy bien ir repasando, como estamos haciendo, los misterios clásicos en los que todo investigador y curioso y lector y escuchante se va parando para conocer un poco la otra cara de Jesús. Pero al final, la cara más visible resulta que es la más alucinante. Resulta que estaba ahí, la palabra, el propio mensaje. Aunque haya sido más o menos deformado, me da lo mismo quién lo deformó y quién lo retocó, porque a veces te viene el listo de turno, no, es que se cambió, es que... Pero si lo que dice es tan revolucionario, tan a contracorriente para los documentos que tenemos del tiempo fidedigno, de los siglos II, III, ha pasado un tiempo de Jesús, de acuerdo, pero lo que se dice de él, el eco que hubo de él, genera palabras tan increíbles, tan fuera de lo convencional, que uno se pregunta, ¿qué tuvo que pasar entonces en el año 30 de nuestra era? ¿Qué tuvo que pasar en ese espacio de tiempo entre la muerte de Jesús en el monte de la Calavera, año 33 aproximadamente, y el año 96 o el año 100 y pico, donde los cronistas de su tiempo van dejando el legado de lo que vieron y pasaron? En ese umbral, ¿qué ocurre realmente y qué se ha perdido? Lo que nos ha llegado ya es suficiente. Nos han llegado cosas prodigiosas, pero por encima de eso, un mensaje de amor en mitad de la sangre más absoluta. ¿Lo hemos pensado realmente? ¿Esto no es un misterio por encima de los misterios que son puntas del iceberg o que no dejan de ser anecdóticos? Un hombre que decía, perdona a tu enemigo. Pero con todo el respeto, ¿cómo se puede comparar esto con otras religiones? Y lo digo yo, que no he sido adoctrinado
ni me enfrento a nadie por una religión o por otra, ni considero una verdad absoluta. Creo que todo es misterio. Pero sinceramente, desde esa libertad de no haber sido defensor a ultranza o educado en la religión cristiana a marchamartillo, repitiendo lo que dice papá o mamá, no, sino intentando comprender como investigador y respetando a todo el mundo, desde luego. ¿Cómo va a ser posible y cómo es igual el mensaje de un hombre, de un Dios, de un ser extraordinario que dice eso en aquel tiempo con otras religiones? Hasta con las más pacíficas. Es que lo impresionante, lo increíble, es decir lo que decía este hombre, lo que decía este ser, en aquel momento, en aquella circunstancia. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque en el momento en que Jesús hablaba de poner otra mejilla, de perdonar al enemigo, de no saber lo que hacían, de responder con amor, del amor como la fuerza transformadora, de acudir hasta los más pobres, los más parias, los más marginados, los de pensar en el amor y en la buena conducta como camino de redención. El que hablaba de amor y de perdón lo hacía en un momento donde a su vera había cristianos siendo devorados prácticamente por fieras. Un mundo que después se transformó en barbaries como el esclavo atado a una bestia por cada extremidad y descuartizado para que mujeres, niños y hombres festejasen mientras devoraban viandas, al tiempo que las bestias devoraban bazos, estómagos, hígados de los caídos en la arena. Todo esto que hoy sería un poco inconcebible, aunque volvemos un poco a la barbaridad por la barbaridad y al instinto por el instinto, pero en ese tiempo donde te mataban por placer y por gusto en cualquier momento, si eres de otra raza o de otra creencia, en aquel momento hay un hombre que dice perdón hasta los más bárbaros, que habla del amor y que de alguna forma se deja sacrificar pidiendo perdón a sus enemigos y pensando que este es el camino para acceder a otro estado de conciencia, para regresar con el Padre, para en el fondo volver a la luz. Esto, tal y como ocurrió en el siglo I de nuestra era y en la zona donde ocurrió, es inaudito. Compararlo con otras cosas, sinceramente, es no tener conocimiento de la historia. Es normal que muchos hayan pensado que Jesús era un extraterrestre en la época de mayor fervor por el tema ovni extraterrestre, y es normal porque pocas veces en una comunidad humana que se movía por unos circuitos concretos recibió la visita de alguien, de este profeta, con este mensaje. Pero es que el mensaje es lo diferente. No busquen la barba pelirroja, el cambio de atuendo, la huella aquí, la pisada allá, el milagro por muy espectacular que sea. Y devolvió a Lázaro la vida. Desde luego es extraordinario. Pero de verdad, no es lo más excepcional. Lo excepcional, lo que se ha convertido en palabra un poco muerta, todo eso que en mi opinión personal, repito, la religión cristiana, no ha logrado refrescar, no ha logrado convertir en verdadero e insondable misterio que prenda de las personas, es precisamente la fuerza del mensaje, de un mensaje único, de un mensaje sin parangón, de un mensaje de un extraterrestre, como yo decía de Félix, ¿no? Un terrestre extra, alguien que llega con algo que no sabemos de dónde viene y que no se parece a nada y que transforma el mundo. Félix fue un Jesucristo a su forma, a su manera. Yo dije en una entrevista que para mí Félix era como Jesucristo, y me refería a esto, al que llega con una verdad transformadora, transfiguradora, al que logra hacer mejor a otros a través de un mensaje, y de un mensaje inequívocamente positivo. ¿Cómo se va a comparar las religiones de la muerte, las religiones de vencer al enemigo, las religiones de conmigo o con nadie, con alguien que predicaba el amor y el perdón, hasta el más fiero asesino enemigo? ¿Cómo se va a comparar? ¿Y Jesús era simplemente un loco? ¿O era alguien tan extraordinario que todavía hoy, 2000 años después, no podemos ni entender?
podía devolver a algunos muertos a la vida, como en la casa de Lázaro de Betania. Levántate y anda. ¿Qué tuvo que pasar para que esto quede para siempre? Y dicen eruditos de un lado y otro, a veces moviéndose por sus creencias puramente personales, por sus fobias puramente personales. ¿Cuánta investigación ha estado manchada por el fanatismo ateo de muchos especialistas? Lo mismo que en otro tiempo, por la creencia absoluta, dogmática y que no veía ningún matiz. Me da lo mismo, me da igual, pero hay que ser un poco obtuso para no entender que algo extraordinario tuvo que pasar, por ejemplo, en Betania, en la casa de Marta y de Lázaro, cuando alguien vuelve a la vida después de 3 días, ya con olor a putrefacción. Y podemos especular científicamente. Era una persona que estaba cataléptica, era una persona que volvió de un estado de semimuerte. Jesús lo sabía, utilizaba las palabras claves. Dicen, era un taumaturgo, un mago, un hechicero, un sanador, como si fuese tan fácil. Habría unos 3.500 sanadores al mismo tiempo en la zona de Jesús. ¿Qué tenía él de especial? Y para mí resulta que lo especial ni siquiera es la resurrección, que desde luego es algo extraordinario, pero que no es el primero que habla de esto, que anuncia esto en la humanidad. Los viejos hombres dioses de otras culturas también han resucitado, como si el mensaje de fondo fuera el que hemos contado en varios episodios, que hay que morir y renacer para tener perspectiva real de la vida. Hay que morir a un tipo de vida convencional y nacer al misterio, y nacer al enigma, a lo profundo, a la luz, para darse cuenta de la dimensión real de la aventura vital. Bueno, pues da la sensación de que, al menos para mí, ni siquiera la resurrección es la gran clave. Desde luego es el acontecimiento que da origen al cristianismo. El cristianismo se hace poderoso porque hay un hombre que vuelve de entre la muerte. Hay un hombre que vuelve días después de haber traspasado la última frontera intraspasable. Pero sigo diciendo, lo que hizo Jesús en vida aún me parece más hondo, más profundo, más transformador. Y de alguna forma es, por evidente, lo que siempre se deja de lado. Que el ser humano siempre ha sido un demonio está claro. Que nos hemos movido por los impulsos, por la violencia, por la sangre, por el poder, eso está absolutamente demostrado. Incluso antiguamente, esa sed de sangre debía ser más presente, aunque ya estamos viendo los ejemplos de hoy en día. Que en aquel ambiente donde matar esclavos, presos, no era políticamente incorrecto, apareciese una persona con el guión completamente cambiado, hoy nos puede parecer normal, porque hemos bebido de los hippies, de los contestatarios, de los verdes, de los pacifistas. Muy bien, tenemos en nuestros genes en el siglo XXI, en el año 2016, a un montón de gente antes que nosotros que ya ha hablado de ese ir a contracorriente, de ese perdonar al enemigo, de ese hace el amor y no la guerra. Eso está muy bien, ahora, o en 1960. Pero en el año 30, en el año 30 donde el mundo, lo convencional era matarse, lo normal era aplastar al contrario, en ese momento viene alguien hablando de dar la mano a los pobres, a las prostitutas, a los lisiados, a los tullidos, de que ellos también encontrarán el camino de la salvación, tirando los mercaderes del templo, haciendo milagros desde niño, sorprendiendo a los sabios con su erudición, según nos cuentan algunos documentos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, con una fuerza incontrolable que incluso le hizo matar y resucitar al ver lo que había provocado en el episodio del niño y los pájaros de barro. Le hizo devolver, de alguna manera, la vida a alguien que la había perdido. Un niño que incluso era travieso, un niño cuyos años ocultos
de alguna forma son un auténtico enigma insondable, pero que van conformando una personalidad, van conformando una forma de ser que hacen que hacia el año 30 esta figura renazca con mucha fuerza, con mucha potencia. Un hombre, esto es lo importante, que se enfrenta a sus pasiones más bajas. Un hombre que se enfrenta a las tentaciones demoníacas. Un hombre que habla consigo mismo y es consciente de su batalla interna. Un hombre que tiene una misión y que a través de la palabra y el acto cambia su entorno poco a poco. Un hombre que con otros 12 genera la religión más importante que ha habido en la faz de la tierra. No puede ser normal. Simplemente, repasando esto que hemos dicho, ¿quién puede pensar en uno de tantos? Y hay una corriente, hay una conducta, hay una sensación por lo que ha hecho la religión, lo que ha hecho la Iglesia, algunos miembros, lo que ha hecho la doctrina, lo que ha hecho la forma de enseñar algunas cosas, desprovistas de la esencia brutal, misteriosa, insondable, mágica, amorosa del mensaje. Ha habido tal distancia, gracias a la transmisión, ha habido tal deformación con el tiempo, que muchas personas, claro, han ido a la contra. Y entonces no pueden reencontrarse con el Jesús misterioso. No pueden reencontrarse con el Jesús misterioso porque su pelea interna contra el dogma se lo impide. Y es una pena, porque hay una enorme oportunidad. Por encima de evangelios apócrifos, por encima de la niñez desconocida, por encima de la estrella de Belén, por encima de los magos y del nacimiento enigmático, por encima de la profecía, por encima de resucitar a los muertos, por encima de sacar los demonios, por encima de dar luz a los pobres, a los desfavorecidos, por encima de enfrentarse a los poderosos, por encima del mensaje salvífico, diferenciador, iniciático. Por encima de todo eso hay un ejemplo en un momento de zozobra, en un momento crítico para la humanidad, y que hace que la idea prenda para que otros den la vida de inmediato por esa idea, convencidos de lo que han visto. Lo lógico, en estos tiempos tan prosaicos, es quitarle hierro al asunto. Es pensar en poco menos que un mago tramposo, sanador, que inventó una serie de cosas y que otros locos le fueron creyendo porque hizo una especie de espejismo raro para resucitar. Y algunos se lo creen. Algunos creen que eso es más viable y más creíble que realmente alguien excepcional, con un mandato excepcional, quién sabe, llegó para cambiar el mundo y lo hizo con la palabra, no con las armas. Yo creo que nos encontramos ante la oportunidad de ver un poco más allá de las noticias que llegan como serpientes de verano, pero yo les llamaría serpientes de Semana Santa, serpientes de Navidad. Nos hemos quedado, y lo digo con todo el respeto, y con todo el cariño, por favor, que se me entienda, en la carcasa, a veces dramática, a veces artística, y yo soy un amante del arte religioso, un profundo amante del arte religioso. Pero al final veneramos la imagen, no el sentido. Al final veneramos la figura, el crucifijo, no el sentido. Qué bonito es mi santo, está muy bien. Pero muchas de las personas que han seguido el dogma se han olvidado de ese mensaje tan a contracorriente, tan rompedor, tan revolucionario, tan yendo a lo hondo de la naturaleza humana, tan conocedor de lo que somos, tan inspirador, tan liberador seguramente, tan elevado. A mí me da la impresión de que muchas personas normales se han quedado en la carcasa, en el santo del pueblo, en el mío es más bonito, en mi Cristo está mejor hecho, casi como elemento decorativo de verdad. Otros se han quedado en la liturgia, pero una liturgia que no conecta ya con esa verdad, con ese mensaje profundo, con ese mensaje a contracorriente, con ese mensaje del perseguido pero que sigue con su verdad. Y otros, me incluyo los investigadores, durante muchos años nos hemos quedado en que si fue a Cachemira, que si en Japón hay una tumba, que si el documento apócrifo, hojarasca absoluta, nimiedades, pajas que no permiten ver de verdad el brillo
de una fuerza extraordinaria. Porque hay una cosa que está clara. Este que os habla Iker y otros pasarán. Los que han escrito libros sobre las pequeñas cosas, fragmentos aislados sobre Jesús y su misterio, pasarán. Los de los códigos pasarán. Los de las novelas pasarán. Pero después de muchos siglos, y la vida humana continúa, se seguirá hablando de un hombre que en el año 30 trajo un mensaje de amor y consideró que el amor era la única salvación. Y eso que ahora nos parece de perogrullo por contaminación de muchas generaciones, por utilizar los términos como el que utiliza los ingredientes de una sopa, sin darle la importancia que tienen. Entonces, nos daremos cuenta, sabremos realmente que hubo alguien que fue extraterrestre, extrahumano. Dios, ¿por qué no? Un enviado, ¿por qué no? Algo extraordinariamente digno de expediente X, por supuesto que sí. No hace falta irse a los detalles, a la punta del iceberg. Vayamos al fondo. El mensaje está ahí. Igual se puede releer, igual se puede reinterpretar, igual se puede readaptar. Por un lado y por otro, creo que las visiones se han apartado de la esencia. El revolucionario, el del amor, el de la luz, el de obrar bien para ir en un camino, el de enfrentarse a todo y a todos. Desde luego, puede ser un buen momento, ¿verdad? Para no quedarse en la noticia, para no quedarse en lo de siempre, y para ahondar en un hombre que ha cambiado el mundo y cuyo mensaje me da la impresión que sigue siendo algo del futuro. Hay que tener mucha altura de miras para entenderlo profundamente. Lo digo porque seguramente yo no he llegado a entenderlo, pero no pierdo la esperanza. ¿Y vosotros?